Bueno, el tema de mi charla es el programa ExoMars. Es una colaboración de la ESA con la Agencia Espacial Rusa, que se llama Roscosmos. Aquí, esto es el logo de Roscosmos. Y ese programa tiene dos partes. Una parte es el orbitador de gases traza, o en inglés Trace Gas Orbiter con las siglas TGO. Y a partir de ahora voy a decir TGO para este satélite. Y también en este parte del programa hubo un lander Schiaparelli. Y después, en 2020, está previsto el lanzamiento de un rover de la ESA. Este rover viene con una plataforma de superficie y el lanzamiento en 2020. Y si tengo tiempo, comento un poco sobre esta misión, pero la charla es sobre todo sobre TGO. Estos son los objetivos científicos de alto nivel definidos en la documentación científica para justificar la misión. Esto es para el programa ExoMars en general. Y el tema principal es buscar signos de vida pasada o presente en Marte. Como las misiones anteriores mostraron que hay agua bajo la superficie, que hay capas de hielo, de agua en los polos, y también por estas medidas controvertidas de metano, esto fue la justificación de dedicar un programa a buscar vida en Marte. Y más concreto, aquí el objetivo es investigar la subsuperficie para determinar parámetros hidrológicos geoquímicos y investigar gases traza en la atmósfera de Marte. Y TGO, la primera parte de ExoMars, contribuye sobre todo a este objetivo. Como se llama orbitador de gases traza, es el objetivo principal. Pero también TGO contribuye un poco a esto y lo voy a comentar también. Esto es el satélite TGO en Cannes, en Thales Alenia, que fabricó este satélite en Francia. Aquí también vemos Schiaparelli. Gracias. Es por costumbre utilizo el láser, sí, me lo explicó antes. ¿Vale? Aquí a la derecha, este es un dibujo del satélite y hay 4 instrumentos. Y voy a explicar cada uno de los instrumentos: HASIS, NOMAD, APS y FRIEND. Este satélite fue lanzado el 14 de marzo de 2016 desde Baikonur, en Kazajistán, con un cohete ruso, un cohete Proton ruso. Es una de las contribuciones rusas a la misión, el lanzador. También será lo mismo para el rover en 2020. Para ir de la Tierra a Marte, sondas espaciales tardan más o menos 6 meses en las trayectorias habituales para alcanzar Marte. Y la inserción en órbita de Marte fue el 19 de octubre de 2016. Aquí tenemos un dibujo de las trayectorias de TGO. Esto es la trayectoria de TGO. Esto es la trayectoria de Schiaparelli. Se separó de TGO 2 o 3 días antes de la inserción en órbita de TGO. Si tengo tiempo al final, comento un poco sobre Schiaparelli, pero no lo tengo en este momento en la presentación. Y en la inserción de órbita, aquí, durante el paso por el pericentro,
hay que activar los propulsores químicos para frenar, para reducir la velocidad y asegurar que el satélite se queda en órbita de Marte. Esto no es muy intuitivo. Aquí vemos también la órbita de Mars Express, la misión anterior, que todavía sigue aquí. Bueno, después de inserción en órbita, la órbita del satélite TGO fue bastante elíptica, con un apocentro de 100.000 kilómetros más o menos y un pericentro de algunos cientos de kilómetros. Y para reducir la órbita, para alcanzar una órbita más cerca del planeta, la órbita prevista para la misión científica, tenemos una técnica que se llama aerofrenado. Con esta técnica se aprovecha del rozamiento del satélite con la atmósfera para frenar el satélite y reducir la órbita. Y para eso se orientan los paneles solares perpendicular al vector de velocidad, y aquí en cada paso por el pericentro se reduce la velocidad del satélite, y esto se ve en esta animación aquí. Esto es la órbita elíptica inicial, después de una primera corrección con propulsadores, pero después en cada paso aquí por el pericentro se reduce la velocidad y se reduce la altitud del apocentro. Aquí había una pausa por razones técnicas y después sigue. Y este proceso tardó bastante, de abril 2017 a febrero 2018. Y después de aerofrenar, se alcanzó una órbita todavía elíptica, pero con un apocentro de 1000 kilómetros. Y después, usando los propulsadores químicos, en una serie de maniobras finales, se alcanzó la órbita científica final, que es casi circular a 400 kilómetros de altitud. Y el periodo de orbital es 2 horas, más o menos. Y la inclinación del plano de órbita respecto al ecuador es de 74 grados. También una característica de la órbita es cada 373 órbitas se repite exactamente la traza en el suelo del satélite en 30 días marcianos. 373 órbitas en 30 días marcianos. Con esa frecuencia se repite exactamente la misma traza en el suelo. Estos son los 4 instrumentos. Hay 2 instrumentos rusos. Abajo, frente a la izquierda, ACS. Y uno suizo, CASIS, que es la cámara, y NOMAD de Bélgica. Estos dos instrumentos son espectrómetros para medir la composición de la atmósfera. Esto es una cámara y esto es un espectrómetro de neutrones para la superficie y la subsuperficie. Bueno, voy a comenzar con los instrumentos de atmósfera, los espectrómetros, y voy a recordar rápidamente la composición de la atmósfera de Marte. Es sobre todo dióxido de carbono, son 96%. Después hay componentes menores como nitrógeno y argón, y después hay una serie de moléculas con abundancia bastante baja, que llamamos gases de traza.
Pero no obstante, estos gases de traza son muy importantes para comprender el sistema Marte, la interacción entre atmósfera y la superficie y la climatología de Marte. El instrumento ACS, esto en inglés es para Atmospheric Chemistry Suite, y mi intento de traducción en español es Conjunto de Química Atmosférica. Y este instrumento contiene 3 espectrómetros. Y aquí lo he perdido otra vez, ¿no? Hasta el otro lado. Creo que mejor así. Bueno, este instrumento contiene 3 espectrómetros con canales espectrales diferentes, y también hay diferentes líneas de vista. Hay 2 canales que tienen una línea de vista en nadir. En una página después voy a explicar mejor lo que quiere decir. Y hay otra línea de vista que apunta al Sol. La línea de vista nadir sería a la derecha. Aquí, estas, para dos canales espectrales, y todos los 3 tienen una línea de vista en modo ocultación solar que apuntan al Sol. El segundo instrumento, NOMAD, el instrumento belga, es bastante parecido. También tiene 3 canales espectrales, y también tiene líneas de vistas en dirección nadir y ocultación solar, y con canales espectrales diferentes. Creo que es en la página siguiente. Sí. Estos son los intervalos de longitud de onda de los sensores de NOMAD. Tiene uno en la parte ultravioleta y visible del espectro, y 2 en la parte infrarrojo medio. Y la diferencia entre los 2 es que uno apunta en dirección ocultación solar, apunta al Sol, y otro nadir, sobre todo. Y ACS también tiene un canal en este intervalo de longitud de onda, infrarrojo medio, y tiene uno en el infrarrojo cercano, y otro que cubre todo el espectro desde 2 a casi 20 micrómetros. Y este sensor aquí es un espectrómetro de Fourier, un interferómetro Fourier, y los otros funcionan con una red de difusión, y una difusión también, otra red que proporciona más información de selección de canales espectrales. No voy a entrar en los detalles técnicos más de los instrumentos. Es bastante complicado en el detalle, pero el funcionamiento en general de estos es una red de difusión, y estos es un interferómetro Fourier. Aquí he puesto los objetivos científicos de estos 2 instrumentos, y sobre todo detectar y cuantificar estos gases de traza que tiene en la lista en la otra página. También muy importante de determinar la distribución espacial y la evolución en el tiempo de todos los parámetros climáticos. Estos no solo son los gases de traza,
pero también los componentes mayores y también la distribución vertical y la evolución temporal durante un año marciano entero, que es más o menos dos años terrestres. Estos resultados, esto se llama establecer una climatología de los parámetros físicos y meteorológicos relevantes. Y después también, bueno, detectado estos gases de traza, también un objetivo es comprender los mecanismos de producción y destrucción de estos gases de traza. Y si posible, localizar las fuentes, sobre todo para el metano, si existe. Y también un objetivo específico de ACS, o que ellos mencionaron específicamente, es detectar o medir la relación entre HDO y H2O y otros radicales de OH. Y en particular, esta relación da información del contenido de agua que hubo en el pasado durante la evolución de Marte, porque en el origen hubo bastante más agua en Marte que hoy en día, y también la atmósfera en general fue mucho más densa. De momento, la atmósfera que existe en Marte, la densidad es entre un centésimo y milésimo de la densidad de la atmósfera de la Tierra. Es una atmósfera muy tenue. Y el contenido en dióxido de carbono es del 96%, y dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, pero la abundancia absoluta es mucho menor que en la Tierra, y por eso no hay casi efecto invernadero en Marte, pero hubo antes cuando había una atmósfera mucho más densa. Esto es una visualización de estos modos de observación Nadir y ocultación solar. Esto simboliza Marte, la dirección al Sol es a la izquierda, es la parte iluminada de Marte, la parte oscura. Esto es la atmósfera, significa la atmósfera, esto es la órbita de TGO. Si el satélite está aquí, por ejemplo, del lado día, está orientado de tal manera que las líneas de vistas Nadir apuntan al centro de Marte. Esto es la definición de Nadir, más o menos. Aquí, un poco más tarde, en la órbita, pasa por el terminator. Un poco más tarde, después, la línea de vista entre el satélite y la dirección al Sol pasa por la atmósfera a una altitud, digamos, de 200 kilómetros. Y un poco más tarde, todavía, aquí, la línea de vista alcanza el limbo de Marte. Y las medidas en modo ocultación solar se hacen en este periodo. Y al principio, aquí, antes de entrar en la atmósfera de Marte, se mide el espectro solar sin perturbaciones de la atmósfera, y después pasa la línea de vista por la atmósfera, se mide la absorción de las moléculas de la atmósfera. Y esto da la información sobre la abundancia de componentes de la atmósfera. Y esto es el método principal de funcionamiento de los espectrómetros. Y es un poco lo mismo después, bueno, del lado noche también miden algunos sensores, sobre todo el canal térmico, que tiene sensibilidad a
a la radiación térmica emitida por la superficie de Marte, pero en general del lado día, en el modo nadie, el principio es un poco el mismo, también se mide la absorción de los componentes de la atmósfera de Marte, y esta información da la cuantificación de abundancia de estos elementos. Pero la sensibilidad en modo ocultación solar es mucho mayor, porque hay luz directa del Sol y aquí solo hay luz reflejada de la superficie de Marte. Es más difícil de interpretarlo. Hay que hacer más modelos para invertir las observaciones para determinar los componentes de la atmósfera. Y también en este modo ocultación solar, aquí, pasando por la atmósfera, esto da información sobre la distribución vertical de los componentes de la atmósfera. Esto se llama perfiles de abundancia de los elementos. Esto es un ejemplo de un espectro de NOMAD en este caso, y aquí se ven las líneas de absorción de agua en este caso. Y cada elemento, cada molécula tiene líneas de absorciones características que se pueden utilizar para determinar la abundancia de este molécula. Y la misión científica comenzó de verdad después del aerofrenado en este año, y esto es un ejemplo de antes de noviembre de 2016, antes de reducir la órbita, y es un ejemplo de espectro sin calibrar, es solamente para mostrar que el instrumento funciona. Y ahora tienen mucho más datos en la órbita científica, y los equipos ACS y NOMAD, los rusos y los belgas, trabajan en la calibración de los datos para entender el instrumento, y después también en la determinación de perfiles de todos los aspectos que mencioné en la página anterior. Pero de momento todavía no hay publicaciones, y por eso no puedo enseñar resultados gráficos de estos espectrómetros. Faltan solo un par de meses, pero sí están trabajando, y en septiembre hubo un congreso de ciencias planetarias y presentaron muchos resultados muy interesantes, y habrá muchas publicaciones. Y en ese congreso hablaron en particular de muchos aspectos diferentes, pero no hubo una charla específica sobre el metano. Pero están trabajando intentando detectar el metano, pero de momento no tienen detección de metano. Solamente tienen límites superiores de la abundancia de metano. Y aquí, bueno, por eso, porque el metano es el gas traza más interesante, porque potencialmente indica una fuente biológica. Por eso vuelvo a este tema. Y aquí tengo resultados de otros estudios. A la izquierda, estos son resultados con telescopios desde la Tierra. Y en este artículo los autores afirman haber detectado regiones en Marte con un nivel de metano bastante alto. También Alex comentó algo, creo que era de la misma publicación antes. Pero el problema es que estas medidas, estos resultados, siguen siendo controvertidas, porque la gente no puede producir exactamente el mismo patrón con otros instrumentos, y también el nivel de abundancia que determinan
no es del todo coherente y por eso este tema sigue sin solucionar. A la derecha, esto es de una publicación bastante reciente de junio de este año. Estas son medidas de instrumento en el rover Curiosity de la NASA, que está en el cráter Gale. Y ellos afirman haber medido una variación estacional del metano, y esto interpretan como un poco un fondo de producción de metano local cerca o dentro de este cráter. Y también hay picos o puntas de abundancia de Marte que miden que son bastante superior a estos 0.6 ppb aquí, que son más cerca de los 10 que hay aquí en este color, en este mapa. Pero bueno, también leyendo este artículo hay muchos efectos de calibración de datos, de análisis de datos, y no es tan evidente, en mi opinión, que este patrón aquí refleja verdaderamente una evolución estacional. Y afirman que los picos de medidas que suben hasta 7 o 10 ppb son a causa de advección de metano por vientos, y este fondo es una producción local. Pero, como comenté antes, los instrumentos ACS y NOMAD en TGO de momento no han detectado metano. Y los límites superiores que ellos citan, al menos cuando se les pregunta, son de un nivel de 0.1 ppb. Pues los límites superiores de TGO son de 0.1. Y bueno, el misterio sigue aquí. Tenemos que esperar la publicación de los resultados de esos límites superiores de ACS y NOMAD, y después hay que ver cómo pueden encajar estas medidas. Pues este tema sigue sin resolver de momento. Puede ser que la distribución de las medidas de la distribución en la superficie de Marte, de las medidas de TGO, no corresponde con las regiones donde sale el metano en ese momento, pero la cobertura está cada vez mejor y es difícil de encajar las dos cosas. Y bueno, tenemos que esperar las publicaciones que saldrán y siguen midiendo, y también pueden, mejorando la estadística y la calibración, también pueden intentar bajar estos límites superiores y intentar detectar o bajar los límites. Bueno, esto es un poco más o menos lo que comentó ya Alex. El metano puede ser de fuentes biológicas, como la mayoría en la Tierra, que sería aquí microbios que producen el metano. Después podrían ser en la superficie. Después este metano se libera para algún proceso, o podría ser geológico, geoquímico, relacionado quizás con volcanismo o volcanismo de lodo. Y el metano se podría capturar de minerales que se llaman clatratos. Estos pueden capturar moléculas de metano dentro de su estructura. Esto se podría liberar también en función de la temperatura. Esto sería un proceso potencial
para extender los tiempos, las escalas de tiempo de liberación de metano. Pero, como comentó Alex, en la atmósfera el metano debería sobrevivir solamente durante 300 años, después desaparece por fotodisociación, y por eso hace falta, si las medidas de metano son correctas, hace falta un proceso que genera o libera el metano. Bueno, esto creo que no voy a explicar, esto es un poco la química de la atmósfera más en detalle, y lo puse solamente para enseñar la complejidad de todos los procesos. Aquí será el metano, por ejemplo, que fotodisocia a formaldehído, que es esto. Bueno, sigo con los otros instrumentos. Este es el instrumento FRIEND. Aquí una foto del instrumento. Esto es un detector de neutrones. Y bueno, hay un detector. Esto es un esquema de... Aquí, este es el detector que está aquí en la parte trasera, aquí. Y aquí lo que se ve aquí es un blindaje, es un colimador para evitar que entren neutrones de los lados. Y esta dirección está orientada nadir, abajo, y el detector mide neutrones que salen de la superficie de Marte. El colimador da una resolución espacial del orden de 40 kilómetros. Y para un instrumento de este tipo, esto se llama Fine Resolution o alta resolución. Bueno, 40 kilómetros es mejor que sin colimación, y después voy a enseñar mapas de un instrumento anterior sin colimación. Esto es una mejora de este instrumento, de tener este blindaje para aumentar la resolución espacial. Pero tengo que explicar qué mide este instrumento. El objetivo es medir o tener información sobre el contenido de hidrógeno en la superficie hasta una profundidad de 1 o 2 metros. Y el principio de medida es el siguiente. Constantemente hay rayos cósmicos, que son partículas, protones o partículas alfa con muy alta energía, que vienen del espacio, de fuentes en la galaxia o extragalácticas. Este es un flujo constante de rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos chocan en la superficie con átomos de minerales en la superficie, y esto produce neutrones rápidos. Y estos neutrones pueden salir de la superficie o pueden chocar con otros átomos, y en este proceso pierden energía, se termalizan. Y lo que se mide con el instrumento FRIEND en el satélite son estos neutrones que salen, que son generados por rayos cósmicos que chocan con átomos de la subsuperficie de la Tierra. Y este proceso de moderación, de reducción de la energía de neutrones, es más eficaz si hay hidrógeno, porque si chocan neutrones con hidrógeno, que son de la misma masa, la reducción en energía es mucho mayor que si chocan con un elemento de un mineral o de masa alta. Y por eso, cuanto más hidrógeno
hay en la superficie aquí, más se deceleran los neutrones y salen más neutrones lentos, y si no hay hidrógeno salen más neutrones rápidos. Y midiendo en el satélite la energía de los neutrones, el número de neutrones en intervalos de energía que llegan, se puede inferir el contenido de hidrógeno en la superficie. Y también hay otros procesos que generan rayos gamma, pero no tenemos instrumentos de rayos gamma en TGO que también aportan información. Pero este instrumento FRIEND detecta estos neutrones. Aquí. Y con el colimador aquí, este blindaje, tenemos una resolución espacial en la superficie del orden de 40 kilómetros. Y el hidrógeno aquí podría ser minerales hidratados o podría ser agua, hielo de agua. Y las medidas de este instrumento no pueden distinguir directamente si es agua, hielo de agua, o si el hidrógeno está dentro de minerales hidratados. Pero determina el contenido en hidrógeno de la superficie. Esto es lo que ya he contado, los objetivos científicos, esta detección de hidrógeno con este principio de medida, y después también investigar variaciones estacionales. Esto es porque la condensación de dióxido en carbono en la superficie que ocurre en los polos en invierno, esto genera una capa de CO2, y esto aísla la parte inferior que podría contener agua de este efecto. El efecto de generación de neutrones solamente da información sobre una superficie, una profundidad de 1 o 2 metros. Y si condensa dióxido de carbono que no contiene hidrógeno, esto cambia el número de neutrones que sale. No hay la moderación, salen neutrones rápidos. Y después también un objetivo es después si hay medidas de gas hasta y de intentar de encontrar correlaciones entre el contenido de hidrógeno en la superficie y lo que se mide con posibles fuentes de gases traza. También, bueno, este equipo FRIEND tienen buenos resultados. En ese congreso que mencioné en septiembre mostraron mapas de tasas de cuento de neutrones, pero no los tengo todavía porque no están publicados, y creo que lo mandaron a la revista Nature y está bajo revisión, creo. Pero lo que tengo son mapas de un instrumento equivalente en un satélite de la NASA, que son resultados de hace 10 o 15 años. Este instrumento se llama HEND y funciona de la misma manera, pero no tiene esta colimación, este blindaje que evita que entren neutrones de los lados, y por eso la resolución espacial de este instrumento es bastante peor que FRIEND. Y lo que vemos aquí es flujo de neutrones normalizado, y esto es para neutrones rápidos. Bueno, la página siguiente es para neutrones epitermales, que son un poco más rápidos que termales en un intervalo de energía de kiloelectronvoltios hasta 500 kiloelectronvoltios, y estos son megaelectronvoltios, pero los neutrones lentos termalizados por contenido alto en la superficie serían una energía aún menor que los epitermales. Pero lo que se ve es que
que la tasa de cuentos de neutrones es bastante inferior en los polos aquí, y esto indica contenido de hidrógeno en la superficie. Y se sabe que las capas polares contienen hielo de agua. Pero también aquí, basado en estos mapas, se deduce que hay hidrógeno aquí en estas latitudes en el hemisferio norte. Aquí en el polo sur también hay hidrógeno. Aquí en estos mapas, si hay menos neutrones, indica más hidrógeno en la superficie. Y los flujos son normalizados al valor más elevado en el mapa. Pero los flujos son del orden de un neutrón por segundo que el instrumento mide. Este instrumento FRIEND también tiene un dosímetro, que es un contador de radiación de partículas de alta energía. Esta parte del instrumento. Es un poco el mismo tipo de dosímetro que llevan los médicos en radiodiagnóstico en los hospitales, mide radiación y se determina una dosis de radiación. Y este periodo es durante la trayectoria entre Tierra y Marte, o una parte de este intervalo. Y esto es interesante para tener información de cuánta radiación acumularía un astronauta en el trayecto de Tierra a Marte. Y esto es uno de los objetivos de esta parte del instrumento, de cuantificar estas dosis. Y creo que esto corresponde en el viaje para ir a Marte, ya son 60% de lo que una persona debería acumular en toda su vida. Pues no es despreciable. Bueno, falta un instrumento, que es la cámara. Se llama CASIS, aquí también es un intento de traducirlo. Los nombres de los instrumentos a menudo son un poco forzados para encontrar siglas después que se pueden pronunciar. Esta cámara tiene una resolución de píxeles del orden de 5 metros en la superficie, que está bastante bien. Y sobre todo, esta cámara tiene la posibilidad de generar imágenes estéreo. Esto indica un poco este dibujo aquí. Sí, esto es la órbita del satélite. Esta es la cámara. Aquí la cámara mira hacia abajo, pero no mira exactamente en nadie, mira 10 grados delante. Y aquí, pasando sobre una zona de interés, puedes sacar una serie de imágenes, franjas de imágenes que después se reconstituyen en imágenes enteras. Y después, pones esta parte aquí, después la cámara puede girar de 180 grados y después tomar otra imagen. Y la segunda imagen es mirando hacia atrás con un ángulo de 10 grados. Así tienen una diferencia de ángulo de 20 grados entre las dos imágenes, y esto se puede utilizar para reconstruir imágenes en 3D. Esto es un vídeo con primeros resultados de esta cámara. También es del periodo antes del aerofrenado. Y aquí vemos una imagen del detector. Y hay cuatro partes de la imagen en el detector. Este es un CCD, pero tiene
filtros diferentes. Esto es azul, infrarrojo cercano, rojo y pancromático. Y así, como utilizando la trayectoria del satélite, acumulan imágenes, tienen una dimensión por la anchura aquí del campo de vista y una segunda dimensión con la trayectoria del satélite y reconstruyendo si el satélite, la traza en el suelo va en la dirección vertical, sacando imágenes con intervalos adecuados en función de la velocidad de la traza del suelo, se puede reconstruir una imagen larga. Aquí para esta demostración sacaron más imágenes que necesario para hacerlo, porque aquí solamente hace falta sacar una imagen si ha avanzado de la altura entera, pero aquí no hacían más. Y esto es un ejemplo de una imagen en 3D reconstruida. Creo que miramos un poco más aquí. Bueno, es un factor 2 más lento que en tiempo real pasando sobre la superficie. Aquí todavía se ven artefactos de la calibración que no han sido quitados de las imágenes, pero son las primeras imágenes que publicaron hace año y medio ya. Esto también es un artefacto. Vamos al final, quizás. Vale, esto es el comienzo. Y después, bueno, esto es es la misma imagen que en el vídeo, es la reconstrucción en 3 dimensiones para determinar un modelo de la elevación y determinar pendientes por aquí, por ejemplo, que es importante para estudios geológicos. También en esta primera fase de la misión, la trayectoria del satélite pasó cerca de una de las lunas. Esto es la luna Phobos con Cassis. Pero después, ahora, TGO está en la órbita científica, más cerca del planeta, y no tiene una órbita muy buena para imágenes de Cassis. Para esto, Mars Express está mejor, porque tiene una órbita elíptica más ancha. Esto también, como para los otros instrumentos, aquí pongo algunos puntos para objetivos científicos y investigar procesos dinámicos de la superficie, porque la situación no es estática, ¿no? Hay procesos dinámicos como vientos, posibles avalanchas de arena o depósitos de heladas de dióxido de carbono y uno de los objetivos es caracterizar estos fenómenos dinámicos y habrá quizás un poco de ejemplos después. Y para volver al objetivo, el tema general de TGO es una vez detectadas regiones que liberan gases de traza, se podría utilizar la cámara para intentar de comprender mejor estas regiones para quizás tener una idea de los procesos geoquímicos, geológicos que liberan ese metano, por ejemplo. Y otro objetivo de la cámara es tiene una resolución bastante alta, especial, tiene colores y tiene el modo estéreo que permite hacer
modelos de elevación, es una cámara muy adecuada para proporcionar datos para caracterizar sitios de amartizaje de rovers o buscar nuevos sitios. Y al final muestro algunas imágenes. Esto todavía es de 2016, de la órbita elíptica. Y aquí se ven nubes. Aquí esto, aquí estas partes más con parece una capa pues son nubes, está bastante claro que estos son nubes y es probablemente hielo de dióxido de carbono, pero también puede ser hielo de agua. Y estas estructuras aquí se interpretan como corrimientos de lava, pero bueno, quizás son recientes en tiempos de escala geológicos, pero no son de los últimos años o cientos de años, es más de cientos de miles de años. Pero no se excluye que hay volcanismo todavía activo, que podría haber. Después, después de casi todo el año 2017, no hubo observaciones científicas por el aerofrenado. Este proceso fue tan complicado técnicamente que no se permitían observaciones con los instrumentos científicos. Y comenzamos de nuevo más o menos en abril de este año, y esta es una imagen que ha sido publicado poco después, creo. Es el borde de un cráter, y aquí esto es hielo de dióxido de carbono. Aquí también se ven pendientes aquí. Esto está cerca del polo sur. En los polos hay hielo de agua en la superficie. Esto también podría ser hielo de agua. Tendría que mirar más en detalle dónde está. Y estas son capas depositadas de hielo y de polvo. Esto da esta estratificación. Esto aquí son dunas de arena, ¿no? Y en las cimas aquí, esto también se supone que es hielo de dióxido de carbono. Y los puntos negros probablemente son sitios donde salió el oscuro desde abajo del hielo. Si el hielo se vuelve más transparente porque se densifica, esto quiere decir que entra luz y energía en la superficie, aumenta la presión. Esto puede generar que salga el material oscuro desde abajo y da estos patrones curiosos aquí. Bueno, es una interpretación, no estoy seguro si está claro todavía. Es una imagen, es el vertiente este de Olympus Mons. Olympus Mons es un volcán de una altitud de 22 kilómetros, que es mucho más alto que el monte Everest en la Tierra. Y aquí se ven cañones enormes aquí. Este sitio aquí, Marv Valleys, es uno de los sitios candidatos para el rover de la ESA de 2020. Quedan 2 sitios de amartizaje potenciales
y en noviembre habrá una reunión para decidir si es este sitio o otro. Y estos sitios son regiones donde se sabe que hubo agua hace millones de años en la fase cuando Marte tenía una atmósfera densa con efecto invernadero y es muy probable que había agua líquida en la superficie que generaba estas estructuras geológicas. Y los sitios de aterrizaje son sitios donde se piensa que hubo agua y podría haber vida o signos de vida pasada. Pero si hay vida todavía, hoy sería bajo la superficie. Y por eso es uno de los objetivos de la misión ExoMars, sobre todo del rover, de investigar la subsuperficie para sacar muestras debajo de la superficie, para analizarlas. Esto es otra imagen similar. Después, esas imágenes son de mayo. Después hubo una tormenta de polvo global en Marte, más o menos de junio a agosto, y el equipo de la cámara decidió de apagar la cámara porque no vieron la superficie. Esta es una imagen de polvo, de tormenta de polvo. Y como el tamaño del campo de vista de la cámara es bastante pequeña porque tiene alta resolución, tampoco se ve la estructura de distribución de polvo a gran escala y no tenía sentido para ellos de sacar las imágenes y preferían apagar el instrumento para ahorrar para evitar que el mecanismo se accione sin tener resultados científicos y para así extender el tiempo de vida del instrumento. Pero estas imágenes se utilizan para calibrar el instrumento. Esto se usa para lo que llamamos un flat field en inglés, un campo plano, es para caracterizar el detector para después calibrar estos efectos de las verdaderas imágenes. Pero esta tormenta de polvo fue bastante interesante para ACS y NOMAD, para los espectrómetros. Y hay bastantes resultados sobre la distribución vertical del polvo o de aerosoles en general en la atmósfera. Y también de hielo, perfiles verticales, a qué altitud hay estas capas de polvo de hielo. Después se mejoró la visibilidad en septiembre o finales de agosto. Es otra imagen bonita de 2 de septiembre, de hace 4 semanas. Esto otra vez es hielo de dióxido de carbono. También aquí sale material debajo del hielo. Esto aquí es también un borde de un cráter o un cañón. Es otra imagen del mismo día, curiosamente. Y estas estructuras aquí lo interpretan como trazas de lo que se llama diablos de polvo. Diablos de polvo son una especie de mini tornados que también existen en la Tierra. Y se supone, o la interpretación es, estas son trazas de estos diablos de polvo que pasan por aquí. Aquí tengo una imagen de un diablo de polvo. Es de Marte, es de uno de los rovers, la imagen es de uno de los rovers de la NASA. Pero existen igual en desiertos en la Tierra. Y otra imagen también es de Marte, este es de una cámara la cámara HiRISE en NRO.
Mars Reconnaissance Orbiter, que es uno de los satélites de la NASA que está en órbita también. Esta cámara tiene una muy alta resolución espacial con tamaño de píxeles de menos de 1 metro. Y aquí se ve este fenómeno atmosférico, el diablo de polvo, y también se ve la sombra de este diablo de... Bueno, al final, puedo comentar que este satélite TGO no solo se utiliza para hacer ciencia con los instrumentos que están a bordo del satélite, pero también se usa para dar soporte a sondas que están en la superficie, que ya están como los de la NASA, o también dentro de 2 años para el rover de ExoMars de la ESA. Y el soporte es transmitir datos de estas sondas en la superficie y mandar los datos después a la Tierra, porque la tasa de datos desde el satélite es mucho más que con la infraestructura que tienen los rovers directamente. Y de momento, TGO da soporte a Curiosity, que es el rover grande de la NASA. También se conoce como Mars Science Laboratory, laboratorio científico en Marte. Y también todavía intentamos dar soporte a que es Opportunity, que lleva ahí Marte 15 años o más. Pero de momento no responden, no tienen contacto, porque durante esta tormenta de polvo no hubo suficiente energía. Tiene paneles solares y no hubo suficiente energía porque el polvo reducía la energía de un factor 10 o más. Y después ya no hay señal de vida de Opportunity, pero todavía esperan que despierta. Y es una sonda que se queda donde amartiza, no es un rover, se llama InSight y va a llegar a Marte el 26 de noviembre de este año. Es también de la NASA, pero los instrumentos principales son europeos. Hay uno francés y otro alemán. Y este instrumento es un sismómetro. Y esta misión también se dedica a investigar la subsuperficie, y en este caso este instrumento con sismología. Una estación meteorológica en español. Y para terminar, este es el rover de ExoMars, del programa ExoMars. Está previsto el lanzamiento a la fecha el 25 de julio y llegará a Marte el 29 de marzo de 2021. Y tiene 9 instrumentos científicos, también espectrómetros y cámaras, pero la novedad, la innovación de este rover que no tienen los rovers americanos es que tiene una perforadora que alcanza una profundidad de hasta 2 metros. Y como es un rover, se puede mover y pueden sacar muestras en sitios diferentes de una profundidad de hasta 2 metros para analizarlo. Y como sí existe todavía vida en Marte, sería en la superficie, y sí responde al tema general de ExoMars, que es intentar de encontrar signos de vida pasada, si existe todavía en la superficie hoy en Marte. Sí, aquí repito solamente los objetivos científicos generales, es la misma página que presenté al principio, y esto era el objetivo, sobre todo
al cual sobre todo contribuye el orbitador TGO. Después, como con el instrumento FRIEND, también contribuye a este, como hay información sobre el contenido de hidrógeno de la subsuperficie, pero con la perforadora del rover, este objetivo es sobre todo la misión del rover en 2020-2021. Y esto da indicios de vida quizás pasada o presente, si todavía existe. Y ya está.